Hasta los 25 años viví en un pueblo costero. Mi vecindario específico estaba a unos 20 minutos a pie de la playa. Yo diría que alrededor del 80% de mi personalidad estaba relacionada con la playa. Llevo surfeando más tiempo del que puedo hablar, y sería una anomalía para mí sacudirme un par de zapatos y no caer una cantidad de arena. Mis dos mejores amigos, llamémoslos Arman y Chuck, eran extrovertidos y carismáticos. Todos teníamos 18 años y estábamos muy obsesionados con las chicas. Era un sábado por la noche a finales de mayo, apenas unas semanas antes de que terminaran las clases. La senioritis había aparecido hacía mucho tiempo y en ese momento mis amigos y yo superábamos regularmente los límites de lo que podíamos hacer sin meternos en problemas. Ya teníamos nuestras aceptaciones universitarias, así que ya no nos importaba mucho la escuela secundaria. Arman y yo teníamos planes de reunirnos con dos chicas de nuestra escuela secundaria con las que nos llevábamos muy bien. El plan era recogerlos por la tarde y disfrutar de una noche fresca y ventosa en la playa. Teníamos mantas y algunas botellas de vino, la combinación perfecta para contemplar las estrellas. No apruebo beber ni conducir de ninguna manera, pero simplemente era un niño estúpido. Llegué a casa de Sofía poco después de las 9. Ella y Fran caminaron y bailaron hasta el auto. Estaba claro que tenían algo para beber de antemano. Arman y yo intercambiamos algunas sonrisas emocionadas. Iba a ser una noche divertida. Tomé una ruta panorámica hasta una playa apartada a unos 30 minutos en coche. Todo el tiempo, los cuatro nos lo pasamos muy bien en el auto, contando chistes y hablando de amigos en común. En un momento, Fran y yo estábamos teniendo una profunda conversación filosófica sobre la naturaleza del tiempo y la muerte. Todos estábamos disfrutando mucho de la compañía de los demás. La playa concreta que había elegido tenía un camino de tierra por el que se podía subir en coche. Desde allí había un camino de arena más estrecho por el que caminábamos. En realidad, el camino era bastante empinado, pero lo elegí porque era menos probable que nos encontráramos con alguien más. Además, esta playa estaba más alejada del malecón principal, por lo que el cielo estaría más despejado para observar las estrellas. Pensé en todo. Estacioné mi auto lo más lejos posible del camino de tierra y los cuatro saltamos del mismo. Arman y yo llevábamos las mantas y el vino. Avanzaré rápidamente a través de las cosas aburridas. Después de unas horas y una botella vacía, Arman y Fran caminaron por la playa, mientras Sofía y yo íbamos en la dirección opuesta. Después de separarnos por una distancia decente y oscuridad, tiré mi manta y nos quedamos dormidos borrachos encima. Antes de que sucediera algo, Sofía se puso tensa. Al principio pensé que era algo que yo había hecho, pero luego ella susurró, ¿escuchas eso? Enfoqué mi atención y agucé mis oídos, tratando de escuchar algo más que el suave romper de las olas del océano. Supuse que simplemente estaba borracha, pero para mi sorpresa, escuché algo. Sonaba casi como un zumbido, como el sonido que haría un motor pequeño. El sonido parecía moverse y no podía precisar de dónde venía. Luego se desvaneció en la nada. No es nada, le aseguré, ansioso por reanudar lo que habíamos estado haciendo. Y eso es lo que hicimos. Poco después, saqué mi camisa de la arena y la sacudí antes de echármela por la cabeza. En ese momento, Sofía, que todavía estaba acostada sobre la manta, gritó. Me giré para mirarla y vi que estaba señalando algo. Miré hacia arriba, pero no pude ver nada más que la negrura del cielo. Me senté a su lado para conseguir un mejor ángulo y quedé horrorizado. Desde su punto de vista, la luna estaba perfectamente alineada con lo que parecía ser un dron flotando directamente sobre su cabeza. Flotó un poco más antes de elevarse hacia el cielo oscuro y desaparecer de la vista.
Todo tenía sentido. Ese ruido que habíamos escuchado antes era 100% del dron. Me enojé conmigo mismo por no darme cuenta en ese momento. Luego, me sentí mal al pensar que me estaban observando todo ese tiempo. Miré a Sofía y me di cuenta de que tenía exactamente el mismo sentimiento. Ella puso su cabeza entre sus manos y comenzó a llorar. La consolé lo mejor que pude antes de sugerirle que volviéramos al coche. Cuando llegamos, Arman y Fran ya estaban allí. Rápidamente le expliqué la situación. Los dos estaban estupefactos y pude sentir la alegría en el aire siendo absorbida. Comencé a conducir en silencio hacia la casa de Sofía y finalmente intenté aligerar el ambiente con alguna conversación. No funcionó. Las niñas coincidieron en que todavía no se sentían seguras al volver a casa. Era sábado por la noche, así que no me importaba quedarme fuera hasta tarde. Les pregunté si podíamos pasar el rato en alguna de sus casas, pero ambos negaron con la cabeza y dijeron que sus padres no lo permitirían. Mi casa estaba fuera de la mesa por la misma razón, al igual que la de Arman. Decidí pedirle a Arman que llamara a Chuck, y así lo hizo. La casa de Chuck era enorme y sus padres eran súper tranquilos. Era el lugar perfecto. Para nuestro deleite, Chuck estaba libre. Entré en el camino de entrada de Chuck y estacioné el auto. Arman y las dos chicas comenzaron a caminar hacia la puerta principal de Chuck. Les dije que los alcanzaría en un segundo. Necesitaba un momento para pensar. Estaba más conmocionado de lo que dejaba ver, así que apoyé la frente contra el volante y cerré los ojos en un intento de calmarme. Esos pocos segundos con los ojos cerrados realmente ayudaron. Instintivamente saqué mi teléfono, que ni siquiera había tocado desde el incidente. La pantalla se iluminó y me quedé mirando la única notificación en la pantalla. Tuve que parpadear un par de veces para asegurarme de que no lo estaba imaginando. Todo mi cuerpo se congeló mientras miraba con horror la única notificación. Se encontró AirTag moviéndose contigo. Cada emoción que acababa de expulsar volvió con fuerza. Literalmente estábamos siendo rastreados. Salí de mi parálisis y salté del auto, examinando cada centímetro del vehículo. Nada en el parachoques delantero, nada en la parrilla, nada en la espalda. Empecé a desesperarme, a revisar los asientos y a mover las alfombrillas, pero nada. A estas alturas, el sudor corría por mi cuello y podía sentir los pelos de mis brazos y piernas erizados. Me puse sobre manos y rodillas y comencé a examinar la parte inferior de mi auto. Cuando llegué al neumático del lado del conductor, palpé bien la rueda y allí estaba. Estaba literalmente pegado con cinta adhesiva a la parte inferior del pozo. Imposible de encontrar si no sabías lo que buscabas. Sostuve la etiqueta en mi mano durante unos segundos antes de tirarla al suelo y hacerla pedazos. Quien nos hubiera observado en la playa con ese dron sabía dónde estábamos. No me sentía segura sola en el camino de entrada de Chuck. Recogí una de las piezas rotas del AirTag y corrí hacia la puerta principal de Chuck. Les conté a todos lo que había descubierto, mostrándoles los pedazos destrozados como prueba. Estaban incluso más horrorizados que yo, especialmente las chicas. Chuck estaba particularmente enojado porque potencialmente nos habían rastreado hasta su casa. Después de que el pánico disminuyó, pasamos el resto de la noche en el sótano de Chuck y terminamos durmiendo allí. Pasaron un par de semanas y no pasó nada. Honestamente, mis amigos y yo nos alegramos de olvidarnos de todo el asunto. Supusimos que algún imbécil quería ver a los adultos jóvenes engancharse en la playa y rastrear su auto para asustarlos. Fue escalofriante, pero al menos la situación no había empeorado. Entonces, un domingo por la mañana, unas 3 semanas después del incidente, recibí una llamada de Chuck.
Gritó por teléfono diciéndome que fuera a su casa inmediatamente. Cuando llegué, él estaba parado en el camino de entrada, luciendo preocupado, sosteniendo algo en sus manos. No eran papeles, eran fotografías, fotos mías de esa noche en la playa. Los examiné de cerca, granulados y con poca luz, pero mostrándonos claramente a Sofía y a mí. Estaba disgustado. Solo podía imaginar cómo se sentiría Sofía. Llamamos a la policía, pero dijeron que no podían hacer nada. Por suerte, después de eso no pasó nada, probablemente porque involucramos a las autoridades. Después de eso, Sofía nunca volvió a ser la misma a mi alrededor. Y no puedo culparla. Solo puedo esperar que esas imágenes no aparezcan más adelante en mi vida. Mi mejor amigo Ricardo y yo teníamos 19 años. A riesgo de parecer pretencioso, los dos venimos de familias acomodadas del norte de Jersey y disfrutamos de nuestros veranos en la costa de Jersey. Mi casa está en Belmar, Nueva Jersey, y la suya en La Valette. Era una noche de verano cualquiera entre semana, y Ricardo nos llevaba a los dos desde mi casa en Belmar hasta La Valette, aproximadamente 1 hora en auto. Para ser completamente honesto, preferí pasar el rato en la casa de Ricardo, no solo porque era un poco más agradable, sino porque la vibra general de La Valette está más orientada a niños de nuestra edad. Si no estuviéramos recorriendo el área para una fiesta, podríamos disfrutar de algunas bebidas en una de las muchas playas privadas en las que técnicamente no deberíamos estar. Podría seguir y seguir sobre cosas que hacer en la costa, pero en aras de la brevedad haré todo lo posible para ir al grano. Mientras conducíamos, acordamos que optaríamos por una noche más tranquila, sin fiestas, enlaces, ni nada de lo que normalmente haríamos. Los dos acordamos tomar unas cuantas cervezas, preparar un porro y relajarnos en una de las playas privadas bajo las estrellas. Sinceramente, sonó genial. Los dos habíamos estado trabajando bastante duro con algunos de nuestros otros amigos y era muy necesario un descanso de la fiesta. Para cualquiera que no esté familiarizado con el diseño de La Valette, hay un lado de la playa y otro de la bahía. La mayoría de las playas cuentan con una duna muy alta y un desnivel pronunciado a medida que te acercas al océano. Si te pararas en la orilla del océano y miraras hacia atrás, verías una colina de arena bastante grande. Después de tomar unas copas en casa de Ricardo, cogimos algunas bicicletas de su garaje y nos dirigimos hacia la playa de nuestra elección. Por alguna razón, Ricardo insistió en viajar más lejos de lo que yo había estado nunca, lo cual no entendí del todo, ya que todas las playas eran básicamente iguales. Realmente no me importaba un paseo más largo en bicicleta, así que simplemente seguí adelante. Al final, Ricardo se decidió por una playa de aspecto desolado al final de la carretera sin coches aparcados. Todas las casas de la calle tenían las luces apagadas. De hecho, preferí esto. Esto fue cuando la marihuana era ilegal en Nueva Jersey y no estábamos muy interesados en que nos descubrieran. Además, tomamos algunas bebidas con nosotros a pesar de que solo teníamos 19 años. Escondimos nuestras bicicletas debajo de unos arbustos y luego nos dirigimos hacia la playa. Los dos encendimos nuestro arrendajo y fumamos bajo las estrellas. El único sonido eran las ligeras olas del océano y el viento que las acompañaba. La playa se extendía infinitamente en ambas direcciones y la arena se sentía fresca bajo nuestros pies. Los dos nos emborrachamos progresivamente mientras llenábamos el aire de risas y conversaciones. Al final, nos tumbamos en la arena, contemplando un cielo lleno de estrellas con la esperanza de presenciar una estrella fugaz. Fue entonces cuando lo escuchamos. Lo escuché primero. Era casi indetectable. El sonido era como un zumbido metálico,
algo así como el sonido que se oiría en un gimnasio enorme con grandes luces en el techo. Realmente no puedo describir mejor el sonido. Era un leve zumbido metálico que no podía ser causado por la playa. Me senté y miré a Ricardo, y me di cuenta del momento en que él también empezó a escucharlo. Los dos giramos nuestras cabezas en todas direcciones, buscando en la oscuridad la fuente del dron. Curiosamente, fue difícil precisar exactamente de dónde venía el sonido. Era demasiado débil para decirlo. Estábamos empezando a asustarnos, pero estábamos demasiado aterrorizados para movernos. Supusimos que lo que fuera que estuviera haciendo ese ruido desaparecería y no tendríamos que preocuparnos por eso. Literalmente, no había manera de que pudiéramos ser vistos desde nuestro lugar en esa playa. Estaba demasiado oscuro y el sonido del océano definitivamente ahogó cualquier sonido que hubiéramos estado haciendo. Sé que no suena exactamente aterrador, pero mentiría si dijera que mi corazón no estaba latiendo con fuerza en mi pecho. El dron continuó y, después de unos minutos, Ricardo me hizo un gesto para que lo siguiera. Asentí con la cabeza en señal de acuerdo. Irme era definitivamente la mejor opción. Como en una escena de una película, en el momento exacto en que los dos nos levantamos, el zumbido pasó de 1 a 5. Me tomó cada gramo de autocontrol que tuve para resistir la tentación de gritar de miedo. No fue un cambio gradual. El sonido literalmente aumentó en una fracción de segundo y definitivamente provenía de nuestra derecha. Sentí que se me erizaban los pelos del cuello y una ola de miedo me invadió, tensando mi cuerpo de la cabeza a los pies. Miramos hacia la oscuridad y todavía no vimos nada, pero ahora el dron sonaba tan cerca de nosotros que instintivamente comenzamos a correr hacia la duna de arena. Ni siquiera sabía de qué estábamos huyendo. Lo único que sabía era que algo andaba muy mal y que alguien o algo nos perseguía. Cuando estábamos a mitad de camino de la duna, sentí que Ricardo ponía una mano firme en mi hombro, deteniéndome abruptamente de seguir corriendo. Al principio estaba confundido, pero luego vi en qué estaba fijada su mirada. Miré hacia la duna y la vi. Había una figura oscura parada inmóvil en la cima de la duna. Sus brazos eran extrañamente largos, casi llegaban a las rodillas. Era ridículamente alto y me sorprendió cómo lograba permanecer tan quieto. Fue realmente aterrador. Ricardo me gritó, apartando mi mirada de la figura, y continuamos corriendo, esta vez paralelos a la playa. Corrimos hasta la siguiente entrada de la duna y subimos la pendiente. Mientras caminábamos hacia la cima, miramos hacia donde acabábamos de llegar. Todavía recuerdo la aterradora visión que siguió. No solo la figura oscura todavía estaba en la duna, sino que quizás había 3 o 4 más inmóviles en la pendiente. Cada uno parecía estar frente a nosotros. No tuvimos tiempo de volver a buscar nuestras bicicletas, sino que optamos por correr todo el camino a casa. A la mañana siguiente, volvimos sobre nuestros pasos, pero por nuestras vidas no pudimos encontrar esas bicicletas. Tal vez los habían robado, o tal vez quien, o lo que sea, nos estuviera acosando la noche anterior, tuviera algo que ver con eso. De cualquier manera, nunca he experimentado nada tan aterrador en una playa y todavía tengo problemas para explicar la mayoría de estos eventos. Lo más extraño para mí es que nunca pude determinar qué era el zumbido del dron y, hasta el día de hoy, no he escuchado nada ni remotamente parecido. Las playas siempre me han aterrorizado. Bueno, no siempre. Mi miedo es el resultado directo de lo que voy a contarles. Cuando era niño me encantaba la costa. Recuerdo haber pasado muchos veranos esperando ansiosamente el fin de semana en el que mi familia y yo pasaríamos el rato en nuestra casa de la playa. O, si tenía suerte,
me dejaban pasarlo en la casa de la playa de mi amigo Charles, lo cual era aún más divertido. Tenía 6 años y aquel era uno de esos fines de semana especiales de verano. Charles, nuestro tercer amigo Riley y yo, íbamos a pasar unos días sin supervisión en la casa de playa de Charles en LBI. Riley era un año mayor que Charles y yo y recientemente había obtenido su licencia, por lo que conduciríamos en su auto. El viaje hacia abajo fue fantástico. Riley era un conductor bastante descoordinado en ese momento, por lo que pasó la mayor parte del viaje riéndose de él, desviándose y maldiciendo la carretera. Fue genial. Llegamos a LBI a tiempo e inmediatamente trasladamos todas nuestras cosas del auto a las habitaciones en las que nos alojaríamos. El diseño de la casa es importante para la historia, así que lo mencionaré brevemente. Hay una puerta de entrada, una puerta de garaje que conecta la parte trasera con el patio delantero, una puerta corrediza trasera y una terraza trasera en el piso de arriba que conecta las habitaciones de arriba. También hay una escalera de caracol que te permite ir directamente desde la cubierta trasera al suelo para que puedas entrar y salir de la casa desde arriba. La casa se encuentra a lo largo de una laguna, lo que significa que la parte trasera de la casa da a un estrecho canal de agua con casas en el lado opuesto. Estábamos en esa edad madura en la que perseguir chicas era una prioridad, y una bonita casa en la playa para nosotros solos era la ocasión perfecta. Pasamos unas horas averiguando qué chicas estaban en la costa en ese momento y hablamos con ellas por Snapchat. Finalmente, encontramos un grupo de 3 chicas lindas que dijeron que vendrían a relajarse en la casa de Charles. Tenía hierba más que suficiente para todo el fin de semana y habíamos cogido unas cuantas botellas del alcohol de nuestros padres antes de irnos. Fue perfecto. Las cosas iban muy bien. Las 3 chicas, Rosie, Alexa y Sophie, eran divertidas y coquetas, y las 3 sabíamos dónde terminaría probablemente la noche. En un momento, los 6 decidimos fumar en la piscina del patio trasero de Charles. Era pequeño, pero perfecto para 6 niños borrachos. Recuerdo la vista vívidamente, la suave brisa de la bahía soplando por mi cabello, el vapor del agua caliente elevándose lentamente con las bocanadas de humo de los porros. A nuestra edad, esto era una bendición. Pero entonces, de repente, Charles bajó el volumen de la música y miró por encima de mi hombro hacia la oscuridad de la laguna. Confundido, me di la vuelta. Al mirar en la oscuridad, pude distinguir aproximadamente las casas al otro lado de la laguna, pero no estaba muy seguro de qué estaba mirando Charles. Una de las chicas le preguntó a Charles por qué había bajado la música y él le susurró que había visto a alguien parado en el muelle frente a la casa. Pensé que nos estaba tomando el pelo, así que me eché a reír. ¿A quién le importa, hermano? La gente literalmente vive aquí, dije. Carlos negó con la cabeza. Conozco a esa familia personalmente. Mis padres dijeron que estarán en Florida esta semana. Sinceramente, seguía pensando que no era gran cosa o que simplemente estaba bromeando, así que seguí riéndome. Sin embargo, las chicas estaban un poco asustadas y dijeron que querían volver a entrar. No iba a discutir, así que los 6 comenzamos a salir de la piscina. Mientras nos secábamos en el patio, Riley saltó y maldijo, mirando hacia la laguna. El resto de nosotros nos giramos y aunque la luz era tenue, definitivamente pude ver lo que parecía un movimiento proveniente del muelle opuesto. Los 6 nos quedamos inmóviles, tratando de vislumbrar mejor lo que estábamos viendo. En ese momento, un automóvil que pasaba por la carretera frente a nosotros iluminó la escena ligeramente y la vista era horrible. Había 4 siluetas altas de pie en el borde del muelle, frente a nosotros. Era imposible saber qué vestían o qué aspecto tenían, pero no había duda de que estaban mirando en nuestra dirección. «Entra»,
«Ahora», dijo Charles con voz temblorosa, indicándonos hacia la puerta corrediza. Mientras entramos corriendo, escuché un sonido distintivo que sigue siendo el ruido más aterrador que jamás haya escuchado. 4 salpicaduras consecutivas resonaron detrás de nosotros. Esos tipos nadaban a través de la laguna. En ese momento estábamos en modo de pánico total. Las chicas gritaron mientras Riley cerraba de golpe la puerta corrediza y la trababa. Charles rápidamente corrió hacia el frente para cerrar esa puerta también, y los 6 corrimos hacia la habitación que no era visible desde el exterior. Esperamos en silencio, horrorizados por lo que podríamos escuchar a continuación. Pasaron unos minutos y todavía nada. De la nada, Riley maldijo y nos reveló que se había olvidado de cerrar la puerta corrediza de la terraza. Charles comenzó a entrar en pánico al saber que estaban a punto de asaltar esa casa. En ese momento, escuchamos pasos suaves y silenciosos sobre nosotros, y esa fue la última gota. Ninguno de nosotros tenía armas a mano y todos estábamos ebrios, por lo que correr era realmente nuestra única opción. Los 6 corrimos hacia la puerta principal y corrimos hacia el auto, que Riley puso en marcha en un instante. El caos de todo esto fue demasiado para Riley y destruyó el buzón de Charles al salir del camino de entrada. Una vez que estuvimos lo suficientemente lejos, llamamos a la policía. La terrible experiencia fue una pesadilla. Regresamos a la casa una vez que la policía la registró, pero la noticia fue demoledora. Faltaban todos los objetos de valor del último piso, pero esa no era la peor parte. La familia de Charles era propietaria de un barco Boston Whaler de tamaño mediano, que también fue robado, probablemente como vehículo de fuga. El padre de Charles solía guardar un juego de llaves de repuesto dentro de una pequeña trampilla debajo del volante. Lo que la policía concluyó fue la forma en que los culpables escaparon tan rápido. ¿Cómo supieron dónde estaba escondida la llave? Es algo que todavía me pregunto. La policía nunca pudo arrestar a los perpetradores y probablemente nunca lo hará. Charles, Riley y yo creemos que quien robó la casa podría haber sido alguien que conocía a la familia de Charles. Sabían dónde estaba la llave y sabían que se suponía que la casa también estaría vacía ese fin de semana. Ha pasado mucho tiempo desde que ocurrió este escalofriante evento, pero no he dejado pasar un día sin cerrar con llave todas las puertas y ventanas de mi casa. Hágase un favor, cierre las puertas con llave por la noche.